Gracias por acompañar a Almansa Entiende en esta mesa redonda titulada Ni vagas ni maleantes, disidencias LGTBI durante el franquismo. Hoy nos reúne aquí la memoria, o más bien la falta de ella, porque para mí es un honor moderar esta mesa, ya que es la primera vez en Almansa que se habla públicamente de la represión LGTBI durante el franquismo. Es un honor como periodista y es un honor como socia de Almansa Entiende. Pero no puedo evitar sentir también un poquito de vergüenza, porque no hemos hablado de este tema lo suficiente, ni aquí, ni en Valencia, ni en España. Al documentarme, como os digo, para elaborar este guión, me entró un poco de indignación, porque os diré que nos pasó también para seleccionar la película documental de ayer. Intentamos buscar películas del tema LGTBI durante el franquismo. Hay dos o tres documentales rigurosos de una producción alta y el que tuvimos que poner ayer era de Estados Unidos, producido por una estadounidense. Cuando busco entrevistas de supervivientes de la represión franquista LGTBI, en medios de comunicación no hay casi nada, por no decir nada, hasta 2019, que hubo una entrevista de una persona de la que vamos a hablar aquí hoy. Y cuando busco libros, incluso novelas históricas sobre represión LGTBI para intentar documentarme para este guión, pues tampoco encuentro nada. Los pocos ensayos históricos rigurosos que hay están escritos por historiadores, la mayoría homosexuales, pero son muy pocos y se publican en muy pocas revistas científicas. Algunos de los mejores los han escrito las personas que nos acompañan hoy aquí, así que para mí es un honor tenerlas con nosotras. Gracias por venir. Desde luego lo que os he dicho no es por falta de historias por contar, ¿vale? Porque aunque no hay cifras oficiales, en base a testimonios y a los pocos trabajos que sí que hay, se calcula que durante el franquismo se encarceló a unas 5.000 personas por comportamiento homosexual. No habían hecho nada, simplemente eran gays. Eran personas como Antonio Ruiz, que os he dicho antes que iba a hablar de ella, un activista valenciano muy importante que un día se levantó en su propia casa, se le ocurrió decirle a su madre que no le gustaban las mujeres, que era gay, y al día siguiente descubrió que su propia madre la había denunciado a la Guardia Civil, esto durante el franquismo. Se le llevaron a un campo de concentración, se le llevaron a la cárcel primero, sin juicio y sin abogados, porque antes, si eras gay, te podían llevar a la cárcel como querían. Tenía 17 años. Y como he dicho, su caso no salió en televisión hasta 2019. Esto pasó en 1973. Como he dicho, se encarceló a unas 5.000 personas, la mayoría hombres gays y mujeres trans, pero nadie sabe cuántos fueron fusilados, cuántos tuvieron que exiliarse, cuántos fueron sometidos a terapias de reconversión, cuántos se suicidaron, cuántas mujeres lesbianas dejaban que sus maridos las violasen, o cuántas personas regresaron al armario y vivieron en él durante toda su vida, durante el franquismo y cuando acabó el franquismo. Por eso hoy aquí estamos rescatando lo que es parte de la historia de España, pero también estamos para celebrar la resistencia, la dignidad y la lucha de las supervivientes. Por eso queremos comenzar con la voz de alguien que ha vivido en sus carnes lo que es esta represión, que ha sido víctima de encarcelamientos, pero también que ha sido un referente de lucha en Fuerteventura, Canarias, donde se encontraba la colonia penitenciaria de Tefía, que era el primer campo de concentración, el único de España, especialmente para homosexuales durante el franquismo. Allí, Carla Alba Represa, que es esta persona que tenéis en la pantalla, en el proyector, forma parte de una asociación LGTBI que se llama Altaí, que en 2024 logró precisamente reformar este campo de concentración, el campo de Tefía, y lo convirtió en el Centro Canario de Interpretación de la Memoria Histórica LGTBIQ+. Así que considero que aunque esta persona iba a venir, es una mujer trans de 75 años que lamentablemente se ha puesto enferma esta semana y no la podemos tener, pero nos ha tenido a bien grabarse un vídeo de 3 minutos y creo que es muy importante su testimonio y os agradezco que la queráis escuchar.
Buenas tardes, Alman se entiende, y enhorabuena por organizar esta mesa sobre la memoria, algo necesario e importante para que nuestros derechos, que tanto nos han costado lograr, no sean borrados de la legislación vigente. Soy Carla Alba Represa, en el activismo Carla Represa, en honor a esa gran mujer que fue mi madre. Ya voy camino de los 79. Soy ingeniera forestal jubilada, persona trans, no binaria y lesbiana. En los años 60 y 70 participé, como muchos otros y otras, en la lucha contra el régimen dictatorial franquista. La represión era dura, muy dura, y la clandestinidad era el pan nuestro de cada día. La brigada político-social se infiltraba y luego venían las detenciones, el paso por las comisarías, las tortugas, la cárcel y las desapariciones, etc. En alguna ocasión, al coincidir en alguna comisaría con detenidos por ser homosexuales o travestis, aprecié una diferencia de trato. En tanto a nosotros se nos aplicaba toda la dureza represora, con maltratos físicos y psíquicos, a ellos, a los travestis y homosexuales, se les daba además un trato vejatorio, tanto de palabra como de hecho, y se les aplicaba la ley de vagos y maleantes, la conocíamos por la gándula, que en bastantes ocasiones terminaban internados en lo que llamaban colonias agrícolas penitenciarias, como la de Tefía, en Fuerteventura. Todo esto, afortunadamente, es historia. Hoy, después de años de trabajo desde los colectivos LGTBI+, tenemos leyes que nos protegen, leyes que nos permiten llevar una vida normal, a pesar del omnipresente rechazo por parte de personas y sectores de la sociedad. Pero ahora son ellos los que infringen la ley y son ellos los que delinquen. Pero, tenemos que continuar luchando, no solo para mejorar nuestros derechos ciudadanos logrados, tenemos que luchar para no perder los que tenemos. Por eso son importantes actos como el de hoy, por eso es importante conocer la realidad del pasado para que no se vuelva a repetir. Gracias, Alman se entiende, por vuestro esfuerzo para lograr un mundo mejor en el que no existan las fobias a las personas diferentes. Es un camino difícil, pero adelante, ni un paso atrás. Bueno, es impresionante el testimonio de Carla. Le doy las gracias desde aquí porque me consta que creo que estamos haciendo un directo, ¿no?, en Instagram y esperamos que luego ella pueda vernos a través de nuestras redes, a través de los medios de comunicación que también nos acompañan hoy aquí y a los que agradecemos su presencia. Para conocer la realidad de quienes, como Carla, durante demasiado tiempo fueron despojados de su historia, de su propia vida, nos acompañan con nosotras Jun Quiñonero, periodista, escritora y activista política que ha dedicado gran parte de su vida a recuperar las voces que la dictadura intentó silenciar, especialmente la de las mujeres represaliadas por el Protectorado de Protección de la Mujer, así como de las mujeres que resistieron el franquismo en las cárceles, en los conventos y en las calles. Pero Jun no solo ha sido testigo y reportera de diferentes medios de comunicación como el Grupo 16 o El Mundo, sino que también conoce en sus carnes lo que es ser perseguida durante los últimos años del franquismo y especialmente durante la transición. En 1973 fue detenida y procesada por asociación ilícita e incluso figuró en la lista negra de personas a detener después del 23F. Además, es una mujer abiertamente lesbiana y en 2005 estrenó la Ley de Matrimonio Igualitario. Por último, ha sido diputada electa en las Cortes Valencianas por Podemos desde mayo de 2015 a mayo de 2019 y presidió la Comisión de Igualdad y Políticas LGTBI. Y por su parte, Javier Fernández Galeano es doctor en Historia por la Universidad de Brown en Estados Unidos.
Es investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Valencia y también es licenciado en Historia y Antropología en la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito varios libros sobre las políticas estatales de represión de la homosexualidad en España en el siglo XX, entre los cuales destacan Obscenidad Queer y el último que os recomiendo personalmente, que se llama Gestos en la Noche, que es una maravilla y permite comprender la persecución en España, más concretamente en la Comunidad Valenciana, en Murcia y la zona, que recoge expedientes de peligrosidad social y rescata documentos muy valiosos del archivo de la Comunidad Valenciana en este libro y los convierte en biografías que son maravillosas. Y gracias por venir. Un aplauso para Javier, por favor. Y ya sin más, dejo de hablar de una vez y cedo la palabra a las expertas. Yo creo que lo primero que debemos hacer es hablar un poco sobre el marco represivo, ¿no? Que nos cuenten un poco en detalle qué herramientas de opresión eran las que utilizaban el régimen franquista, cómo se llegó a esto y qué papel jugaron las leyes que hemos mencionado, ¿no? Las leyes franquistas, como la ley de vagos y maleantes, modificada en el 54 expresamente para lo que fue modificada, ahora hablaremos de esto, o la siguiente ley que se aprobó en los 70, ¿no? La de peligrosidad social. Si queréis empezamos por Javier, ya que le tengo más cerquita, y como es historiador que nos pueda enmarcar un poco qué herramientas de represión se utilizaban durante el régimen. Sí, bueno, básicamente... espera, micro. Bueno, muchas gracias por todo. Estoy encantado de estar aquí. ¿Se escucha bien? O así más cerca. ¿Así? Vale. Bueno, el marco represivo, hay diferentes leyes que se aplican para vigilar, para castigar la disidencia sexual. La ley de vagos y maleantes es especialmente significativa, se revisa en el 54. Al referirse a la homosexualidad como una tipología antisocial, lo que daba a entender es que no era necesario la comisión del crimen. Lo que se medía era la disposición a la criminalidad. Es decir, en el caso de las personas LGTB, incluso la pluma, es decir, el afeminamiento, el comportamiento, ¿no? Era una forma de identificar a aquel sujeto que iba a ser enviado a prisión, ¿no? Y defendía muchísimo de la arbitrariedad de los jueces. O sea, como no era un crimen, como hemos dicho, el juez podía decidir si esa persona había demostrado la suficiente integración social para ser perdonada o no. Ese tipo de arbitrariedad supone que las personas que son llevadas a los tribunales se encuentran en una situación de absoluta indefensión, pero también de la necesidad de justificar y perdonar su existencia, ¿no? Una persona que era arrestada, por ejemplo, por ser mariquita en un pueblo, lo normal es que fuese al tribunal en compañía de las personas que le iban a apoyar, empezando habitualmente por su madre, pero también el párroco, incluso el alcalde a veces, ¿no? Vecinos, que tenían que hacer todo un discurso del arrepentimiento, de la vergüenza, de renegar de la condición homosexual de cara a poder ser perdonado. Juicio tras juicio, el archivo nos documenta ese ejercicio, ese ritual de la infamia, ¿no? Esa condena del homosexual a la autorrenuncia. Quien dice el homosexual, hay que tener en cuenta que es una ley que se aplicaba también, obviamente, sobre personas trans, lesbianas, etc. Todo el colectivo se veía englobado en esa categoría. Trabajadores sexuales, lo que se pudo llamar más tarde chaperos, etc. ¿Vale? A partir del 70, bueno, la ley de vagos y maleantes estipula penas de, en total, 9 años para estas personas, 3 años de sentencia de prisión o de campo de trabajo, que fueron tanto Tefía como en Clares de Oca, otros lugares, con la idea de que el peligroso social o el antisocial podía resarcirse, podía redimirse, produciendo para el Estado-Nación, ¿no? Como trabajo gratuito, como mano de obra esclava. Después de eso eran 3 años de exilio, te alejaban de tu familia, de tu entorno, lo cual es una paradoja, ¿no? Porque se acusaba al homosexual de ser antisocial y lo que producía la ley era una vida cotidiana que plasmaba esa distorsión ideológica, ¿no? Como entendemos que el homosexual es contagioso, lo alejamos de su entorno y evitamos que pueda ser una persona con una vida corriente, ¿no? Y luego 3 años de vigilancia. Lo que esto implica es que la persona que caía bajo ese marco legal tenía grandes dificultades para en el futuro poder tener una vida laboral, que la vecindad lo aceptase, etc. Era la ley lo que producía la exclusión. A menudo encontramos entornos sociales, comunitarios, de localidades medianas y pequeñas que sí que mostraban más aceptación. A partir del 70, la ley de peligrosidad supuestamente intenta imponer un marco más científico, taxonómico, una clasificación estricta entre homosexuales, sin mucha sofisticación. La categoría básica era pasivo y activo.
según el rol que adoptasen en los encuentros. Yo que soy de Badajoz, Badajoz era la cárcel de pasivos, estaba enfrente mía, o sea, yo he crecido al lado de esa cárcel, Huelva era activos. La lógica la podéis entender fácilmente. Se supone que si los separas por rol sexual no continuarán en sus prácticas peligrosas, lo cual no se correspondía con la realidad. También hay que denunciar o poner de relieve cuando el aparato cae en el absurdo y es inoperable. En el caso de la ley de peligrosidad, intentar separar por rol era un imposible porque a la hora de la verdad los homosexuales se adaptaban. Hay una anécdota muy conocida, el psicólogo de la cárcel de Carabanchel, Fernando Chamorro, que le preguntó a un homosexual sobre su preferencia y él dijo en palabras textuales: si no tengo lomo, tocino como, dando a entender que, bueno, que los roles eran algo flexibles y que la taxonomía tan rigurosa, tan supuestamente científica, no podía aplicarse. En la realidad lo que sí funcionó fue una diferenciación de las personas LGTB por peligrosidad, por rango de peligrosidad. A Badajoz se envió a aquellas personas consideradas más contagiosas, lo cual quiere decir mujeres travestis, según la terminología de la época, aquellas que denunciaban el clasismo del régimen. Hubo personas que ante los tribunales dieron a entender o denunciaron el hecho de que la ley se aplicase sobre todo a la clase trabajadora, que las maricas de clase alta no fuesen perseguidas, y por esa denuncia política acababan en Badajoz. Los que no colaboraban con las autoridades y aquellos que manifestaban un deseo de mantener ese apego a una comunidad disidente, marica, travesti, etc. A Huelva, la cárcel de activos, solía enviarse a lo que podemos llamar chaperos, ¿no? Trabajadores sexuales, gente que venía de entornos precarios, ¿no? Jóvenes de 16, 17 años, muchos de ellos reclutas que con la mili no les daba el sueldo para mantenerse, que se dedicaban a la prostitución con hombres en espacios públicos de las grandes ciudades y que al ser detenidos sí se mostraban arrepentidos, masculinos, con un intento o con un interés en desarrollar una vida familiar normativa. El Estado podía llegar a considerarlos rehabilitables y por ello les enviaba a Huelva. O sea, hasta ese punto opera la violencia que intenta disolver cualquier lazo de solidaridad interna dentro de una comunidad que se construye sobre el afecto y la sexualidad, ¿no? Si es el deseo lo que nos une y la identidad, la arquitectura del castigo, la separación entre diferentes cartografías según tu grado de peligrosidad, intenta disolver esa posibilidad, ¿no? Y eso continúa durante toda la transición. Y una clase de clase. Muchas gracias. Bueno, no sé si me escucháis, yo creo que sí. Ya que Javier nos ha ilustrado un poco sobre cómo funcionaban las cárceles para homosexuales o mujeres travestis, que en aquel entonces eran consideradas hombres, me gustaría saber por parte de Jung cómo se trataba a las mujeres, ¿no? A las mujeres cis, porque si bien se considera muchas veces que la mayor parte o la peor parte de la represión del franquismo se la llevaron los hombres porque tenían deseo sexual y se les reconocía como ciudadanos plenos, con pleno deseo sexual, pues las mujeres en el franquismo no pasaba esto. Entonces, quizás no se llevaron esa parte tan violenta de la represión, esos fusilamientos, esos campos de concentración, o esas terapias de conversión, que también hubo a mujeres. Pero no se llevaron esa parte tan violenta quizás, pero sí se llevaron una parte que quizás dura más o se alarga más en el tiempo, que es la parte de directamente tú no existes, ¿no? El lesbianismo no existe, el deseo sexual de las mujeres no existe y no existís ni como ciudadanas de primera. Entonces quería saber eso por parte de mí. Hola, muy buenas tardes a todas. Estuvimos juntos en Alicante, yo en una conversación sobre su libro, ¿no? Yo creo que hace unas aportaciones importantísimas acerca de la persecución, ¿no? Y de qué hacían los tribunales frente a la detención, a la expresión de la homosexualidad masculina, ¿no? Claro, yo el otro día también se lo decía, ¿no? Es importantísimo señalar, poder documentar la represión contra la sexualidad que se saliera de la norma, ¿no? Una norma muy estrecha, por cierto, pero yo quiero señalar que la persecución de la sexualidad de las mujeres fue total, que mientras
cuando yo investigaba la transición y qué estaba pasando, dónde estaban las mujeres detenidas cuando la amnistía del 77, comprobé que no llegaban, eran un poco más de 300 las mujeres que había en las cárceles de España, ¿no? Y dije, bueno, no sé por qué tengo yo esta idea de que las mujeres han sufrido tanto, ¿no? Porque resulta que no estaban en las cárceles, ¿no? Claro, no estaban en las cárceles porque las mujeres que estaban mayoritariamente y estuvieron hasta el 85 en los centros del Patronato de Protección a la Mujer, que fueron unos centros, un patronato que creó el franquismo para perseguir de una forma continua y sistemática a las jóvenes, porque al identificar el nacionalcatolicismo, porque la dictadura tuvo el apoyo fundamental de la Iglesia Católica, al identificar el delito con pecado, cualquier pecado de pensamiento y de obra, no vale con no solo la acción cometida, ¿no? Sino qué estás pensando, ¿no? Perseguían a las mujeres caídas o en riesgo de caer, ¿no? Si tenías la posibilidad, pues miles de jóvenes, todavía no hemos podido establecer la cantidad de mujeres entre los 15 y los 25 o 26 años que pasaron por los centros del Patronato de Protección a la Mujer. Una institución que en realidad queda desdibujada porque fueron las congregaciones religiosas, las adoratrices, las oblatas, las cruzadas evangélicas, las que se encargaron de, en sus más de 2.000 centros por toda España, con una organización vinculada al Ministerio de Justicia. La presidenta era Carmen Polo de Franco, en cada gobierno provincial había una comisión que emanaba la autoridad, desde el obispo a la sección femenina, todas las fuerzas vivas del lugar, la policía establecía un sistema y repartían el control sobre las jóvenes en la ciudad, ¿no? Yo pienso, muchas de estas detenidas lo eran por denuncias de la propia familia en ocasión, ¿no? Porque era rebelde, que imaginad, a los 15 años una joven podía, los 15 años de los años 70, pero a los 15 años también de la inmediata posguerra, del principio de la dictadura, ¿no? Jóvenes que pasan en una situación de hambre, de destrucción del entorno familiar, donde muchas mujeres, bueno, hay un título que decía España era un prostíbulo. Bueno, las campanas nos recuerdan, ¿no? Nos recuerdan en qué mundo vivimos, ¿no? En un mundo en el que tiramos del hilo, de ese mismo hilo, ¿no? De un hilo en el que se persigue el cuerpo de las mujeres y la sexualidad total de las mujeres. Se sospecha de todas las mujeres por ser puta, prostituta, ¿no? Muchas mujeres en aquel momento eran una forma de vivir, una forma de matar el hambre, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las mujeres que pasaron por el patronato, que estamos viendo cuáles son los informes, era por haberse ido de casa, por no obedecer en casa, por gustarle ir con chicos, por llevar la falda corta. Estos son los motivos, ¿no? Y claro, aquellas mujeres que además podían sobresalir por un deseo sexual o manifestar su deseo sexual de una forma más llamativa para ellos, estas mujeres se crearon hasta 8 cárceles específicas para prostitutas, o lo que consideraban prostitutas ellos, o ellas. Y además, estas más de 2.000 centros, no sé si en Almansa había algún centro, me imagino que sí, y os llamo a los presentes a investigarlo, ¿no? ¿Qué colegios de la ciudad internaron a estas jóvenes, ¿no? Yo creo que era la persecución de la sexualidad, el control total de las
de las mujeres sometidas a una normativa sexual que consistía en que las mujeres no tenían deseo sexual, su deseo sexual estaba dedicado exclusivamente a la reproducción y a la atención de los deseos del marido. Eso está documentado, expresado por las autoridades del momento, ¿no? Desde las religiosas a las políticas, a los pseudocientíficos, hasta López Ibor, ¿no? Que es un prominente psiquiatra de los años finales del franquismo, donde se endurece también la represión. Yo creo que para ir empezando, te paso la palabra o te paso la palabra. ¿Funciona? Vale. Vaya por Dios. Sí, iba a decir también Vallejo Nájera, ¿no? Con aquella frase maravillosa en la que él consideraba que algunas mujeres les deberían robar a los hijos, a mujeres republicanas, para que los hijos no heredaran las ideas de sus madres. Y parejas franquistas que no podían tener hijos, pues criaban a bebés de madres republicanas. Psiquiatras del momento, maravillosos. Hemos hablado de la represión. A mí me gustaría no dejar pasar la oportunidad de conocer también, en mitad de toda esta vorágine de violencia, en las cárceles, en los pueblos tan nacionalcatolicistas, tan católicos que teníamos, saber cómo resistieron las personas LGTBI, o más que cómo resistieron, cómo vivieron. Cómo consiguieron, si lo lograron, encontrar espacios de afecto para descubrir quiénes eran, qué sexualidad tenían, para explorarla incluso. Javier, yo sé que tú sabes mucho sobre el tema, has hablado un poquito de las cárceles, cómo incluso intentando separarles nació una flexibilidad que muchos hoy ojalá la quisieran para ello, porque ahora hay roles muy rígidos de género también en el colectivo homosexual. Entonces quería saber si había espacio para explorar, para ser tú misma y para vivir tu orientación sexual. Yo, sinceramente, creo que el único espacio durante la dictadura, la vida sexual más libre la podían, entre las mujeres, se podía realizar en el ambiente y en el ámbito de la prostitución, o sea, entre las propias prostitutas, que por ser estigmatizadas y tener una vida marginal, ellas podían crear espacios y mantener su propio deseo y sus propias prácticas sexuales entre compañeras, ¿no? Claro, esto supone, es como decir que la mayor libertad de las presas, de las mujeres republicanas, se vivía en las cárceles, que era el único espacio en el que se podía mantener una relación, una conversación y un debate político sobre las ideas, ¿no? Pero, bueno, pues en este sentido, en un ambiente en el que proscrito, estigmatizado, pero en el que esto se ve en la historia también de las artistas, ¿no? En la historia de la cultura, ¿no? Como las mujeres más libres, perseguidas, pero en esa marginación, en ese ambiente, podían establecer ese grado de libertad. El resto era una vida de persecución y de armario permanente, ¿no? No había ninguna posibilidad de mantener la expresión de una relación entre mujeres, de que esto fuera... la sospecha era muy rápida y sobre todo en los ambientes religiosos, ¿no? Yo os cuento ahora que a los 14 años tuve una vocación inmediata, quise ser monja, se lo dije a mi directora espiritual y lo primero que me preguntó era si me gustaban los chicos. Y yo, pues claro, dije, por supuesto que sí, pero claro, me costó muchos años darme cuenta del significado de esa pregunta, ¿no? Porque ellas lo sabían, ¿no? Ellas sabían que la sexualidad se manifestaba entre mujeres, ¿no? Y se perseguía. Por eso aquella monja investigó cuál era mi... Y creo que, no sé si se quedó muy correcto. Está bien. La perspectiva de... Bueno, me encanta la palabra directora espiritual. Sí, en el caso de, digamos, la cultura marica,
sí que es algo que penetra en muchos espacios de lo cotidiano. Sobre todo por el cruising, que no sé si conocéis el término. Sexo anónimo en lugares públicos entre personas que no se conocen, pero que tienen un código de reconocimiento mutuo, ¿no? El código de las miradas, el código del tocarse. En medio de la noche, cuando se va yendo el sol, te acercas a cierto parque donde sabes que ciertas personas lo frecuentan. Echas una mirada a tu posible compañero, te tocas cierta parte de tu cuerpo y eso lleva a una apropiación del espacio. En los expedientes aparece muy retratada esa cartografía alternativa, esa cartografía nocturna de los encuentros en la clandestinidad, ¿no? Que configura, es algo que se sobrepone al plano diario de la ciudad, ¿no? Es la ciudad que se ve durante el día, la ciudad del trabajo, de la familia y de las obligaciones, y la ciudad de la noche, que es la ciudad del placer, de la complicidad y de la resistencia. Y eso ocurre en todos los lugares, con determinados sitios más marcados, ¿no? Que son conocidos al final tanto por los practicantes como por los que se dedican a arrestar a homosexuales, ¿no? Y también por los extorsionadores, que a menudo acuden a esos parques sabiendo que a partir del encuentro pueden forzar a la persona a un chantaje a cambio de no exponer su identidad, ¿no? Esos espacios atraviesan toda la cartografía, pero al ser arrestados las personas no tenían por qué revelar la intimidad o la interioridad de sus motivaciones, ¿no? Lo más habitual es que una persona arrestada en un lugar de cruising relatase que su cuerpo, algo que no podía explicar, le había conducido a participar en ese ritual, como forma de no reconocer el derecho al Estado a entender su deseo. Normalmente decían, cuando salí de trabajar, cuando salí de misa o de donde fuese, algo me empujó a ese parque, algo me empujó a desabrocharme la cremallera, y ese algo, ¿no? Es lo que no se quiere, no se le pone nombre, ¿no? Me empujó, algo me empujó. Esa es una forma de resistencia, ¿no? El hecho de que hay toda ese código de reconocimiento. Y luego la cultura material, algo que aparece en los expedientes de forma muy sorprendente, ¿no? Algo que como historiador siempre me conmueve cuando encuentras una resignificación, un cambio de, digamos, lo que dice el texto, ¿no? O sea, por ejemplo, hay postales religiosas, ¿no? Un santo y dos amantes que se la intercambian y le dicen uno al otro: esperemos que Dios nos ayude a alcanzar lo que deseamos, que en ese caso es el amor homosexual. O postales de amantes que se hacían su propio material erótico. Al final, la pornografía gay del periodo no era comercial, sino que eran hombres que se reunían, se hacían fotografías, a veces con el autodisparador para que no se conociese el hecho, y generaban todo un archivo de su deseo. Luego el mundo del espectáculo, el culto a las divas, ¿no? Que en esa época es Sara Montiel, Lola Flores, etc. De hecho, este libro, el de Valencia, empieza con una redada en un bar donde estaban imitando a Sara Montiel y a Lola Flores. Y luego, claro, lo que hemos dicho de la doble capa de significado, cuando tenían que explicar ese espectáculo, decían que iban vestidos de hippies, que era todo otra cosa, ¿no? Pero eso, el referirse a la cultura mediática, a la cultura popular, como algo de lo que puedes apropiarte. Lo cual también se aplica, por ejemplo, a las películas romanas, ¿no? A las películas de gladiadores. Hay una anécdota muy graciosa, que era como las películas de erotismo femenino, Rita Hayworth quitándose... ¿Era Rita Hayworth? La del guante. La del guante. Rita Hayworth, la del guante, se censuraba, pero las películas de los años 50 estaban llenas de gladiadores supermusculosos cubiertos de aceite. Entonces, como chaval adolescente gay, lo tenían mucho más fácil para excitarte en el cine que si querías ver a Rita Hayworth. O era la excitación de lo prohibido frente a la excitación de lo que se normaliza, ¿no? Hay toda esa vía de resistencia también. Claro, es que yo creo que queda claro que al macho cualquier cosa a un varón se le permite cualquier tipo de deseo, ¿no? Bueno, es que lo suyo es que se estimule sexualmente, todo le está permitido, ¿no? Bueno, con unos controles en lo público. Bueno, otra cosa es la persecución también de clase, ¿no? Que señalaba Javier, ¿no? Que es la persecución, que hay una persecución de clase fundamental. Esto no está permitido para la chusma, ¿no? Aquí la clase obrera, la mayoría de la gente tiene que obedecer y tiene que someterse a un matrimonio heterosexual y claramente para traer hijos al mundo. Otra cosa es que luego los hijos los repartamos nosotros como nos interesen, ¿no? Pero el hecho de que la sexualidad es masculina está en el corazón de esto, ¿no? A ver, ahora sí, ya le he conseguido pillar tranquilo al mic. Una vez repasada, yo creo, la represión y esas vías de escape
que existían así subrepticias. Ayer en el documental, por comentar una más, que igual a Yu le interesa, seguro que la conoce, en el documental que vimos ayer se decía que una superviviente del franquismo que se reconocían entre las lesbianas porque le decían: ¿a ti te gusta leer? ¿Tú eres librera? Y entonces decían: sí, soy librera. Entonces, con un librero, que era un hombre que seguramente fuera gay, que les proporcionaba libros, pues quedaban para leer. Y bueno, una vez repasados estos códigos, estas, como decía, vías de escape que existieron durante el franquismo, a mí me gustaría también dejar claro que cuando murió el dictador, cuando murió Francisco Franco, no se acabó la represión contra las personas LGTBI. Se aprobó una ley de amnistía que amnistió a los presos políticos, republicanos y también franquistas, pero las personas homosexuales, las personas LGTBI, continuaron en la cárcel, se olvidaron de ellas, porque les habían juzgado por otra ley diferente. Entonces yo quería también tratar con vosotros cómo fueron, tú como has documentado, Javier, y Jun, tú cómo llegaste a vivir esa represión a partir de 75, ¿no? Y posteriormente en los años 80. Bueno, si veis de hecho las gráficas del libro, la mayoría de los expedientes de peligrosidad de hecho son posteriores a la muerte de Franco. Son de 75 a 79, o sea que la ley seguía vigente en su aplicación contra el colectivo. Y lo que es fundamental también tener en cuenta es que después de que se reformase la ley de peligrosidad en el 78 para que no incluyese la homosexualidad, sí que seguía en vigor la ley de escándalo público, que se podía aplicar a cualquier muestra en un espacio visible de un afecto no normativo. De hecho, se siguió aplicando, por ejemplo, creo que el último caso fue a finales de los 80, 2 mujeres que se besaron en la Plaza del Sol. O sea, la forma en que se prohíbe que se diversifique la comunidad, o sea, los deseos sexoafectivos, las identidades, etcétera, es algo que se prolonga mucho más de lo que pensamos, ¿vale? También la persecución dentro del ejército, etcétera. Luego también hay que tener en cuenta que dentro de esa ley de escándalo público y de otras reglamentaciones policiales, las mujeres trans que eran trabajadoras sexuales seguían siendo perseguidas muy duramente. O sea, en la cárcel de Badajoz y en otras cárceles sigue habiendo mujeres trans que son detenidas simplemente por su apariencia durante toda la década de los 70 y 80. O sea, no es un fenómeno claramente que acabe con el nuevo régimen constitucional. También con el factor de clase que venimos siempre mencionando de que son trabajadoras sexuales, ¿no? Que también eso nos lleva otra vez a lo de la resistencia. Como esas mujeres siempre argumentaban que ellas eran hermanas entre ellas, ¿no? Que tenían como un afecto porque las intentaban tachar de homosexuales a las mujeres trans. Y ellas decían: no, nosotros somos hermanas. ¿Cómo vamos a desearnos una a la otra si somos parte de esa comunidad de una familia que hemos creado, ¿no? Pero sí, la represión claramente no acaba. Sí que hay reivindicaciones por parte de los colectivos, teniendo en cuenta que la ley de peligrosidad perseguía no solo la homosexualidad, sino también lo que se podrían considerar trastornos de salud mental, la pornografía, la prostitución, las drogas, etc. Se generan toda una serie de solidaridades, de apoyos mutuos entre los sectores marginados por el sistema, que entienden que la pobreza estructural que ha conducido a sus estrategias de supervivencia, como son los pequeños hurtos, etc., debe entenderse como parte de la represión política del régimen. Y a finales de los años 70 hay toda una serie de organizaciones que, en la colaboración entre los presos politizados, tanto anarquistas como socialistas, y los presos comunes, van cuestionando que se excluya de la ley de amnistía y de las leyes democráticas a los colectivos de presos comunes, ¿no? Y luego hay una cosa que me encanta, que son los motines en las cárceles. La de Badajoz, de los homosexuales pasivos, le prendieron fuego y no hemos podido seguir planteando la cárcel. O sea que los homosexuales también participan. Los homosexuales también participaron de las protestas y en las calles obviamente también tomaron el protagonismo, se visibilizaron, hicieron conocer a la opinión pública cuál era su situación y que no podía existir una democracia sin incluir a las personas diferentes en su sexualidad. Bueno, en realidad era... La idea pone de manifiesto la parodia de idea sobre la sexualidad de la dictadura, ¿no? y de la Iglesia Católica que persiste, ¿no? Yo creo que el hecho de que durante los últimos años del franquismo, bueno, yo tuve la
la suerte también de poder participar en los movimientos de la transición y vivir mi vida amorosa y sexual en un ambiente de total libertad y alejada del patronato de protección a la mujer, que tuve la suerte de no ser capturada y a pesar de ser una descarriada de las que perseguía, no caer en sus... Bueno, en realidad en los espacios yo creo que fue un momento en el que, bueno, a la cabeza de la lucha estuvieron la gente más humilde, ¿no? La gente más pobre, esa clase obrera o marginal más perseguida, los motines. Las luchas más radicales de los presos fue las luchas de la COPEL, que se movilizaron en las cárceles y que se cargaron la cárcel de los pasivos, ¿no? Vaya pasivos, ¿no? Se amotinaron y destruyeron esa cárcel, ¿no? Yo creo que esa persecución aún la arrastramos y arrastramos la incomprensión total hacia las personas transexuales, ¿no? Que en aquel momento estuvieron al frente de las movilizaciones, se visibilizaron precisamente por estar en la marginalidad, ¿no? Precisamente por ser parte y por estar apoyadas por ellas mismas, pudieron sumar, las vemos en las manifestaciones de esos primeros años, ¿no? Que están las mujeres trans al frente de esto, de cada una de esas luchas, en Barcelona, en Valencia, en Madrid, ¿no? En Torremolinos, ¿no? en tantas movilizaciones, también en Alicante, ¿no? ¿Cómo es posible que este fenómeno, ¿no? que se pone de manifiesto haya seguido en lucha dentro del propio movimiento y lo tengamos en el presente, ¿no? Esta dificultad también de una parte en este momento del propio movimiento feminista en reconocer a las mujeres trans, ¿no? como tales. Yo quiero señalarlo aquí porque creo que es un drama para todos, ¿no? que es en qué medida nos dividen y nos dejamos dividir, ¿no? por la ignorancia, ¿no? y por ese sistema de dividir a la gente que impone el terror, que impuso la dictadura y que impone la represión del presente, ¿no? En el año 82, creo, o en el 83, que fue cuando la represión, este asunto del beso, unas jóvenes pasando por la Puerta del Sol, pues se besaron porque les salió de sus partes nobles y tuvieron ganas de besarse allí en la Puerta, en la Puerta del Sol, justo en la Dirección General de Seguridad, cuya presidenta en este momento, la presidenta del gobierno madrileño, no quiere reconocer lo que fue, ¿no? Que fue un lugar de terror, de persecución y de tortura, ¿no? Y en aquel momento hubo unos policías que las detuvieron. Fue a partir de ese momento que el colectivo de lesbianas de Madrid puso en marcha una movilización y pocos días después estábamos besándonos en la Puerta del Sol un montón de mujeres, ¿no? Manifestación que luego se repitió durante muchos años, ¿no? Yo creo que las formas de resistencia como estas libreras, ¿no? También era en el entorno del Paralelo en Barcelona, por ejemplo, curiosamente siempre en el entorno de los sectores más libres, más liberales, ¿no? Más de la farándula, del artisteo, ¿no? Que de la prostitución, ¿no? En donde se pone de manifiesto las dificultades de supervivencia a la vez de un fuerte, fortísimo lazo de solidaridad, ¿no? Yo creo que esto es una cosa importante para tener en cuenta, cómo a las mujeres se las persigue por ser putas, por ser sexuales, ¿no? Y cómo esa persecución queda en la invisibilidad, ¿no? Y cómo hasta el presente hemos arrastrado también ese estigma y esa condena de las mujeres trans, ¿no? Que necesitamos, seguir defendiendo y ponerla en su lugar, ¿no?
sin más mérito que el que nos merecemos, ¿no? Que es que estar en una sociedad libre que no sea, que pierda parte de su ignorancia, ¿no? Y que respete a la gente. Yo quería decir luego algo respecto a Budapest, que va a haber una manifestación importante, ¿no? Yo creo que también, ¿no? que estamos en una situación muy difícil en el mundo que llaman libre, ¿no? Y que necesitamos estar muy firmes y sabiendo, muy conscientes, ¿no? De lo que estamos perdiendo, ¿no? Durante la transición teníamos la idea, bueno, y también está este optimismo histórico del progreso, ¿no? Que estábamos en un movimiento que iba hacia adelante, ¿no? Y que no difícil de retroceder, ¿no? Porque la historia y la razón están de nuestro lado. Eso no es verdad. Pues si no sabíais, me hago cuenta, ¿no? De manera que es muy serio lo que está ocurriendo y necesitamos, pues, reunir todas nuestras fuerzas para seguir defendiendo nuestros derechos. Y entre ellos, desde luego, fundamental, los derechos sexuales. Pero yo quería contextualizar cuando dices cuando comentabais lo de los besos en la Plaza del Sol entre mujeres y tal, quería contextualizar y poner en valor precisamente la valentía que tenía hacer eso, porque la propia Jum, en julio de 1980 creo que fue, recibiste en tu propia casa una carta amenazándote. Entonces, y si quieres ahora nos lo cuentas, si no, no, pero eso es público, lo hiciste pública tú misma en el diario.es, en un artículo. Y después de recibir esa carta pasaba esto, ¿no? O sea, como diciendo, me da igual que sepas dónde vivo, me da igual lo que me digas. En esa carta unos fanatistas la amenazaban de muerte por lesbiana. Y me da igual lo que me digas, que voy a hacer esto en la puñetera Plaza del Sol de Madrid. A mí eso me parece, pues, para aplaudir, como habéis hecho todas. Por otra parte, entrábamos en materia con las mujeres transexuales. Ya lo habéis planteado un poquito. Realmente durante la transición y mucho antes, ya durante el franquismo, han sido un bastión de rebeldía tremendo, lo siguen siendo hoy en día. Creo que el que no lo quiera ver se está perdiendo la verdadera revolución LGTBI, que es la T, y el plus. y creo que es muy importante que pongamos en valor que seguimos como colectivo LGTBI cometiendo los mismos errores que se cometían ya en los años 80. En la primera manifestación LGTBI que hubo en Barcelona en el 77, también lo comentaban en el documental, y también hay una película sobre la primera manifestación que hubo en Sevilla, en Andalucía. Los propios homosexuales y también algunas lesbianas no querían que las trans se pusieran en la cabecera de la manifestación para que no se les relacionara con ellas, porque se consideraba que primero la sociedad tenía que aceptar a los gays, primero tenía que aceptar a las lesbianas y a las bisexuales, y luego ya se supone que tenían que aceptar a las trans. Bueno, pues hemos aceptado a los gays, hemos aceptado a las lesbianas, hemos aceptado a las bisexuales, quien más, quien menos, pero no hemos aceptado a las trans, y eso es una realidad. Desde los años 70, ya lo digo. Entonces, pues no estoy moderando, pero creo que hacía falta decirlo. Porque hemos empezado con Carla y me parece muy bien que terminemos hablando de lo que representa. Y para terminar, porque me gustaría dejaros paso a vosotras, porque seguro que tenéis muchas cuestiones que preguntarlas a las ponentes, ya lo empezaba a dibujar un poquito Jum. Esto no ha cambiado por los partidos políticos, que sí legislan y hacen las leyes, y también hay mucho activismo metido dentro para hacer cambiar las cosas, pero esto ha empezado con las personas LGTBI en las calles y ya está, y sigue siendo así. Y si nosotros no les ponemos las pilas y no les apretamos, las cosas no cambian. Ahora estamos en una situación complicada. Hablabas de Budapest. Vivimos en unos momentos, yo creo que estamos regresando por falta precisamente de memoria, por falta de hablar de lo que estamos hablando aquí hoy. Y quería preguntaros un poco para terminar, a pesar de lo mucho que ha cambiado la sociedad española y lo mucho que hemos luchado como pueblo para llegar como estamos
la situación en la que estamos de privilegio con respecto a otros países en derechos LGTBI, porque eso es así. También tenemos que ser conscientes de lo mucho que tenemos que perder. Entonces yo os quería preguntar ¿qué error del pasado creéis que estamos cometiendo otra vez con los ojos cerrados, sabiendo lo que sabéis las dos? Bueno, yo creo que lo fundamental lo ha mencionado Jung, no dejarnos dividir. O sea, es como el lema clásico siempre ha sido divide y vencerás, ¿no? Y en la comunidad LGTB puede funcionar, o a veces está funcionando, ¿no? Como la idea de separar la respetabilidad de aquel homosexual pues de clase media, aceptable, discreto, etcétera, frente a otras partes de la comunidad que son más visibles, más precarias, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo cuando la campaña electoral de Trump, que su vicepresidente decía, no me extrañaría si el gay normal nos votase, ¿no? Refiriéndose a aquel sujeto que puede ser parte de la plataforma del Partido Republicano, ¿no? Que puede normalizar discursos de exclusión, discursos racistas, etcétera. Si nos olvidamos de dónde venimos, quiénes somos en base a nuestros orígenes, nuestra historia, podemos caer en esa tentación, ¿no? De aceptar la normalización como una forma de disolución de un lazo de solidaridad intrínseco con los sectores excluidos, ¿no? Y eso creo que es la base del discurso que se va proyectando desde determinados sectores, ¿no? Incluso el hecho de que hay partes de la extrema derecha que intentan apelar al colectivo LGTB con la idea de que nos defienden de la amenaza externa de una inmigración peligrosa, ¿no? Y creo que ese tipo de discursos hay que ser muy cuidadosos, hay que ser consciente de que es algo intencional, algo planeado, ¿no? Para intentar atraer a una parte del colectivo como electorado y disgregarlo de una plataforma de apoyo mutuo, ¿no? Y luego a veces se plantea, o me han preguntado mucho, si las generaciones jóvenes tienen interés en la historia. Yo creo que sí. O sea, en el estudiantado universitario sí que veo que se quiere saber qué ha pasado, cuál es el origen de las luchas, cuáles son los principales planteamientos de nuestros antecesores, etcétera. Y esa necesidad hay que responderla, como tú has dicho, falta mucho por hacer a nivel de investigación, a nivel de historia, a nivel de escuchar a las personas que vivieron otro tipo de regímenes políticos para no caer en ese mismo error, ¿no? Porque de hecho el tipo de régimen que se implementó en España a partir de los años 40 venía después de décadas de experimentación, de cosmopolitismo, de expansión de los límites de lo vivible, ¿no? Que esa es parte del trauma que vivió esa generación de los 50-60, ¿no? Haber experimentado una cierta libertad, un cierto optimismo sobre el progreso, sobre la capacidad de aplicar la razón, etcétera, y volver a un régimen más basado en la violencia y la discriminación. Entonces creo que olvidarnos de que el placer, de que la sexualidad, de que la experimentación son parte de la política, que la cultura, la autoexpresión y el goce son parte de la política, es peligroso, porque nos puede llevar a esa corriente reaccionaria. Pero bueno. Bueno, yo creo sinceramente que no me gusta hacerme responsable de la situación actual, ¿no? Quiero decir que no, claro, porque sí que creo que vivir esto que pasa no es una casualidad, son unos intereses profundos, igual de la misma manera que podemos ver cómo se construyó una dictadura nacional católica, respondía a unas necesidades profundas y económicas, ¿no? Económicas, ideológicas, culturales, ¿no? De un momento histórico. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y cuando las fuerzas del poder necesitan dar un golpe de mano, pues dividen a la gente y nos dividen, y el sexo y los géneros es una de las fuentes de división. Lo vemos, la España de Franco era un Afganistán, ¿no? Las mujeres tenían que estar en casa, las leyes lo decían, ¿no? Las mujeres tenían que determinar, la sexualidad estaba negada, imposibilitada, ¿no? La persecución, tu vecino era tu vecina, era tu denunciante, ¿no? La división total, lo que tú decías, ¿no? Bueno, nos queda pues trabajar por cambiar las cosas, por investigar, por documentar y por seguir defendiendo las libertades, ¿no? Yo creo que este es el asunto, resistir, ¿no? Y ser lo más felices que podamos, que eso es lo fundamental, ¿no?
pues tirar para adelante, ¿no? Asumir con valentía y además llamar a la gente más joven a curiosear, ¿no? A investigar, a enterarse a conocer, ¿no? Bueno, por lo menos con el mismo entusiasmo y curiosidad que he tenido yo, ¿no? Pues es que es fundamental, ¿no? ¿Podremos? Pues lo vamos a seguir intentando, ¿no? Pero no es nuestra culpa, ¿no? Nuestra culpa es que el poder nos divide y está interesado en dividirnos y señalar que las personas trans no pintan nada, pero que tampoco las lesbianas con pinta de camionero, ni los mariquitas que tienen mucha pluma, y etcétera, 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 ¿no? Bueno, fusilaron a García Lorca, que era un tipo muy fino, muy elegante y un tipo fantástico, ¿no? Y lo mataron, ¿no? Aún no han penado bastante eso. Quiero decir, también persiguieron a jóvenes chicas, mujeres de familias, supuestamente de buenas familias, ¿no? Esas buenas familias las persiguieron, ¿no? Yo creo que necesitamos entender por qué estamos divididos y seguir defendiendo nuestros puntos de vista, defendiendo el máximo de libertad, ¿no? Y el máximo de felicidad. Bueno, muchísimas gracias. Personalmente, a mí me gustaría seguir preguntando todas las preguntas que me he dejado por ahí, pero creo que es justo abrir un breve espacio de tiempo para que las personas que habéis venido también tengáis la oportunidad de conocerlas más a fondo, de tanto su vida personal como sus investigaciones, sus escritos. Yo le he hablado con ella, ¿vale? Van a contestar. Lo que queráis preguntarles, alguna tiene una pregunta, yo os paso el micrófono. Vale, Juan. ¿Se escucha? No, a lo mejor hay que... O si no, iba a voz. No, son dos cosas. Bueno, da igual, que se hagan a la idea de lo que preguntan. No, son dos dudas de lo que habéis dicho. Una, no tengo claro lo que pasa en Budapest, y otra, tú, Laura, has dicho que igual hablabais de por qué se cambió la ley, que qué sentido tenía la ley, no sé si te referías a algo en concreto. Ah, la que es la de vagos y Entiendo maleantes. que es de peligrosidad social a vagos y maleantes. No, al revés. Ah, No, eso te lo explica Javier. Vale, Si quieres empezar por lo de Budapest Room y luego la ley. Bueno, en Budapest es que está ocurriendo lo que está ocurriendo en muchos lugares del mundo. Claro, es que en Hungría hay un dictador que está persiguiendo a las personas homosexuales, y en Budapest hay una manifestación mañana apoyada por el alcalde como una manifestación municipal que se enfrenta directamente con el presidente del gobierno. Mañana van a acudir miembros del Europarlamento de la izquierda, van a acudir también muchos militantes y activistas de países limítrofes, y bueno, mañana se va a poner de manifiesto en Budapest, pero me imagino que en muchos otros lugares del mundo, bueno, el momento en el que estamos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ¿no? Que hay unos poderes de la extrema derecha que está en este momento dividiendo a la gente también en Europa, ¿no? Y que necesitamos bueno, pues ser conscientes de esto, ¿no? Y apoyar las iniciativas que vayan en pro de las movilizaciones, ¿no? Y lo de la reforma de la ley. A ver, el contexto es finales de los 60. Ha pasado Stonewall, hay toda una serie de movimientos a nivel global para normalizar o para intentar cambiar el marco de persecución legal de las sexualidades disidentes, el turismo gay que va llegando a España, etcétera. También las generaciones jóvenes, los hippies, los estudiantes politizados, la contracultura, el rock, etcétera. El régimen se plantea que hay que dar una respuesta específica a un entorno europeo que va modificando las costumbres, la cultura de consumo, la cultura mediática, etcétera. Son los ideólogos, los propios jueces que aplican la ley de vagos y maleantes, son los que propusieron esa reforma legal. Por ejemplo, Antonio Sabater y Tomás, juez de Barcelona, notorio
por su odio al homosexual, a la prostituta, etc. La ley de peligrosidad se supone que tiene una justificación más científica, pero que también abarca más conductas. Se dirige también mucho al tráfico de drogas, etc. A los gamberros. Y la pornografía, por ejemplo, es la primera vez que se incluye. La ley Bajemele antes, por ejemplo, no incluía pornografía. Al incluirla también se intenta situar a España en una posición incómoda, digamos, porque ya no pueden mirar a sus aliados del bloque occidental, Estados Unidos, Francia, etcétera, como aliados morales, ¿no? Porque en Francia se ha normalizado el último tango en París, en Estados Unidos están viendo Garganta Profunda. Entonces, en el debate en Cortes me acuerdo que, por ejemplo, Pilar Primo de Rivera decía: tenemos que empezar a mirar a la Rusia soviética. O sea, era como un momento muy raro del régimen en el que se sentían como en retroceso, ¿no? Como rodeados de lo que ellos llamaban una ola pornográfica, que incluye el movimiento homosexual, y era necesario poner como trabas, ¿no? Como fortalezas en todas las fronteras, ¿no? Era un poco el cambio legal. Y la ley de peligrosidad, hubo un gran debate, sobre todo porque a la hora de perseguir la homosexualidad se intentaba perseguir la tendencia y en eso el deseo homosexual. En ese momento ya empezaba a surgir un movimiento de liberación sexual, sobre todo en Barcelona, con Armand de Fluvià, que consiguió, movilizaron al movimiento gay internacional, Arcadí en Francia, etcétera, para mandar cartas a los procuradores en Cortes y conseguir que no se persiguiese la tendencia, sino la comisión de un acto. O sea que incluso dentro del régimen franquista ya hubo una primera acción efectiva por parte del movimiento gay que consiguió que la ley de peligrosidad no persiguiese el sentirse atraído, sino el cometer el acto. Cuenta eso, cuenta en el libro cómo la Guardia Civil, cuando detenía por lo del acto, que la Guardia Civil en algunos de los expedientes que él ha investigado, cuando detienen en el acto, sí, quiero decir que cómo documentan, ¿no? El voyerismo. Sí, el voyerismo de la Guardia Civil y cómo documentan que los detenidos están... Claro, a ver, lo que dice Yume es: cuando te pillan en un baño o en un descampado, había la necesidad de probar lo que estaban cometiendo, ¿no? Entonces la Guardia Civil, en el informe aparecía si el pene estaba en erección, y entonces había como la escena que podemos imaginarnos en la Guardia Civil mirando fijamente, ¿no?, a esos dos cuerpos separados que expresaban el deseo en la propia insuflación, ¿no? Un miembro viril insuflado de deseo, ¿no? Eran las expresiones que utilizaban y tal. Porque sí, había que documentar. Esa necesidad de documentar produce un archivo muy voyerista, un archivo muy intrusivo, porque no valía con la tendencia. O sea, en Vagos y Maleantes sí que había la posibilidad de llevar a alguien a la cárcel por la tendencia antisocial. A partir de peligrosidad había que documentar la comisión de un acto repetitivo, habitual, escandaloso, que sobre todo se plasmaba en el sexo anal. Aparte había una obsesión con el sexo anal como lo más peligroso. Por encima de las caricias, el sexo oral, etcétera, lo que de verdad perturbaba a la masculinidad era el dar por culo. Sí, el asunto es que esto es para los hombres, ¿no? En el caso de las mujeres seguían siendo perseguidas por haber caído o en riesgo de caer. O sea, que la ley en realidad para las mujeres sigue siendo igual, la persecución de la mujer. Si quieres, dime. Sí, yo quería preguntar un poco por las terapias de reconversión. ¿Quiénes eran los profesionales que hacían ese tipo de... y cómo los asignaban? ¿Y a nivel de mujeres había? Vale, lo digo para los demás. Ha preguntado por las terapias de reconversión, cómo eran, ¿no? Y si había solo para hombres, para mujeres. ¿Y quiénes eran los profesionales que hacían? ¿Y quiénes eran los profesionales médicos que lo hacían? Bueno, yo creo que hasta lo que sabemos por ahora, por lo menos lo que yo sé, es que en unos casos la persecución para las mujeres, los encierros en espacios de aislamiento, o los psiquiátricos, el Patronato de Protección a la Mujer tenía en todas las provincias, también el psiquiátrico provincial tenía plazas para las que tenían problemas de su personalidad respecto a la sexualidad, y para las lesbianas, y los tratamientos eran electroshocks. Hay un documental en el que se llama el Buit, el vacío, que acaba de estrenarse hace este mismo año, principios de año. Una hija
de una joven que estuvo en el patronato, cuenta cómo fue violentada y tratada también con dosis de insulina y con electroshock. De hecho, la madre que responde a las preguntas de la hija cuenta qué problemas ha tenido también de memoria en su vida, ¿no? A raíz de aquellas terapias, ¿no? de reconversión para sus ideas y para sus prácticas sexuales, ¿no? Que no consiguió reconvertirla, por cierto. El de Carmen. Sí, las prácticas de lo que se llamaba de conversión no se aplicaban sistemáticamente en la prisión. O sea, no es que todos los homosexuales o personas travestis que acabasen en Badajoz y Huelva se aplicasen esas terapias. De hecho, una cosa muy triste es que habitualmente muchos de los arrestados preferían ir al psiquiátrico que a la cárcel. Era preferible un tratamiento médico que el tratamiento de cárcel. En Barcelona, por ejemplo, había un psiquiátrico especializado que era el frenopático y muchos de los acusados presentaban documentación para alegar que se trataba de un trastorno psiquiátrico y que por lo tanto no podían ir a la cárcel. ¿Y cómo se aplicaba el criterio de a quién se le permitía o no? En función de la clase y de la respetabilidad. Por ejemplo, si comparamos dos casos, había uno que era un chapero que con su amante y tal, él acabó en la cárcel. Otro señor que era un obrero industrial que se había hecho unos toqueteos con otro hombre en un descampado de noche, pero que estaba casado y tenía trabajo y tal, sí que le concedieron el frenopático. O sea que el sistema psiquiátrico era complementario a la cárcel, pero hay que situarnos en los 60 y 50, era tal la violencia del sistema penitenciario que para muchas personas era preferible el psiquiátrico. Y luego, si nos adelantamos en el tiempo, con peligrosidad, etcétera, sí que tenemos testimonios de personas que acabaron en hospitales públicos siendo tratados, pero también fíjate aquí lo raro que resulta, a menudo derivados por psiquiatras que se consideraban de línea progresista. O sea, en Valencia el más reconocido que aplicó esas terapias era Gómez Beneito, que luego en los finales de los 70 fue un colaborador muy destacado del movimiento gay, pero a finales de los 60, a principios de los 70, consideraba que las terapias de conversión era lo preferible. ¿Qué tipo de terapias eran? Lo que ha mencionado Jung. En mi caso yo fui con dos personas que a través de grupos del activismo conocí que habían sido sometidas a ese tratamiento. Fuimos al hospital, las tres juntas, pedimos los expedientes y los estuvimos viendo. Eran terapias de descargas eléctricas, pero también vomitivos. Y lo que hacía era proyectarte, como sabéis, imágenes de lo que te atraía en la pantalla para que asociases ese deseo, ese apego, con el sufrimiento corporal, con el rechazo de tu propio cuerpo, ¿no? Carmen Fernández, en su caso, como había estado enamorada de su vecina, la familia le dio al hospital imágenes de esa chica para que la pusiesen en la pantalla cuando le aplicaban las terapias. Y claro, en su caso fue como un intento de suicidio lo que le llevó allí. O sea, son historias muy duras. Y Pepe Fernández igual lo que contaba era que, aparte de todo el dolor que suponía ese tratamiento de descargas y de vomitivos, había la vergüenza de acudir a una consulta psiquiátrica que todo el mundo sabía que tenía que ver con ser maricón. O sea que son historias muy duras y difíciles de documentar porque ni siquiera aparecen en los juzgados. Son complementarias o adicionales a la violencia policial. Son, la mayoría de las veces, digamos, subvencionadas de forma privada. Lo preferible para el Estado era que tú asumieses que como maricón te ibas a tratar psiquiátricamente y que tú asumieses el coste. De hecho, a no ser que fuese un caso muy escandaloso, lo preferible era que tú asumieses esa vía. Es muy triste, pero hay que entenderlo en ese contexto. Has dicho antes que existían unos centros del patronato de mujeres descarriadas, ¿no? Era como se llamaba o se llama. ¿Existe un lugar concreto, un archivo concreto donde poder consultar si, por ejemplo, aquí en Almansa o en la cercanía existió alguno de estos centros? A partir de... Hola. A partir del 85, según pasan las atribuciones de lo que hacían las monjas en el patronato a los gobiernos autonómicos, pasan los archivos. Lo que vemos, lo que estamos pudiendo comprobar, en este momento hay agrupadas como 50 investigadoras, activistas,
académicas trabajando en esta materia, ¿no? Se ha dado en los últimos años un salto cualitativo muy importante, ¿no? Pero falta muchísima documentación. Buena parte de la documentación del patronato está en manos de las congregaciones religiosas y no abren sus archivos, si es que los tienen y no los han destruido. Pero de todas maneras, en todos los gobiernos autonómicos, en los archivos provinciales o autonómicos, en algunos está organizado y hay algo de información, o bastante, nunca es mucha, ¿no? Pero, por ejemplo, en Alicante o en Valencia prácticamente no hay información, hay muy poca información, y eso que todas las actividades, porque era una institución del gobierno, ¿no? Quiere decir que no eran las monjas que actuaban por su cuenta, ¿no? Estaba vinculado al Ministerio de Justicia. Pero bueno, en algunas zonas, en algunas provincias, los archivos han protegido y han documentado esa documentación, ¿no? O sea que habría que ir a Albacete y buscarlo, ¿no? Hay algunas investigadoras, yo no sé si hay alguien trabajando sobre Albacete, ¿no? Pero sería bueno echarle un vistazo, ¿no? Seguro que encontráis ahí, y yo no sé. ¿Hay adoratrices en Almansa? ¿Oblatas? ¿No? Esclavas de María, pues sí. Sí, las he visto por ahí. Me hice una foto. Las esclavas de María, sí. Pues a lo mejor no conozco bien, porque el listado hay varias decenas de congregaciones que se ocupaban de las patronatas, ¿no? Nuevo objetivo. ¿Alguien más le gustaría intervenir? Sí. ¿Quieres preguntar? ¿Nadie se anima? ¿Ya? Una pregunta personal. Ha dicho que podíamos. Sí, lo he dicho. Antes ha dicho Laura que habías estrenado El matrimonio igualitario. Sí. ¿Te referías a España, a la Comunidad Valenciana, a Alicante? No. Bueno, lo estrené porque me casé con Alejandra, he de decir que también me divorcié de ella, pero eso es lo que tiene la libertad. Me casé en septiembre del 2005, o sea que, y además buscando, en aquel momento había que encontrar quien te casara. Había otra pareja de chicas, habían intentado casarse en un juzgado en Denia y la jueza se negó. Y eso les negó el matrimonio. Y nosotras, yo convencí a otras amigas que llevaban 30 años juntas, dije, venga ya, casados ya. Pero ellas no querían darle publicidad a su matrimonio. Yo digo que me casé con ellas, ¿no? Nos casamos juntas, ¿no? Entonces fuimos a un pueblo en la montaña de Alicantina, a Benilloba, un pueblo bastante pequeño, y una amiga mía que era jueza de paz nos casó. Y fue muy impresionante porque cuando llegamos había un montón de medios de comunicación, allí no iban los periodistas, no van nunca a Benilloba. Y allí estaban, respetaron que la otra pareja no quería, darse a conocer, nos respetaron muy bien, y cuando salimos de la ceremonia y salimos a la plaza, pues había un montón de gente del pueblo como en la plaza como mirando, ¿no? Y fue muy, muy bonito porque la gente me dio la sensación que no sabían cómo responder, ¿no? Y claro, pues yo que tengo un poco de cara dura les dije, bueno, esto es una boda, ¿qué se dice en las bodas, no? Y la gente, ¡vivan las novias! Y entonces la gente, ¡viva, viva! Y entonces fue súper bonito porque un montón de gente de ese pueblo, que todo el mundo considera que atraso la gente en los pueblos y tal, pues claro, vinieron a abrazarnos y a darnos la enhorabuena, ¿no? Porque en realidad era un acto de reconocimiento para todos, ¿no? Allí vino un señor que se fue a su casa corriendo y era viudo de su mujer, y vino con la foto de su mujer, fue como un acto de amor, ¿no?
era la celebrar que la gente se quisiera, ¿no? Y mucha gente de los que estaban allí dijeron jamás imaginé que podría haber esto, ¿no? Así que bueno, pues fue súper bonito, ¿no? Ver que era posible también ese cambio y lo difícil que es manifestar lo que sentimos, ¿no? Porque el terror tiene un peso muy grande, ¿no? Lo tenía entonces y lo tiene ahora, ¿no? Gracias, quería saber si eras la primera de la provincia de Alicante. Bueno, de la provincia yo creo que sí. Sí, probablemente sí, ¿no? Además, a nosotras nos parecía que era muy bonito, ¿no? Que era muy bonito como dar el paso, ¿no? Que hacerlo. Bueno, también yo estoy un poco acostumbrada a eso. Mi madre me decía, pero es que no hay otra, hija mía. Tienes que ser tú, ¿no? Muy bueno que sí. Qué bonito, la verdad. Gracias por contar esto, que no tenías por qué, pero yo creo que también es importante. Y ya que diste el paso entonces que tus amigas no querían ser las primeras, ¿no? Pues me parece súper bonito dar ese paso valiente ante los demás. ¿Queréis preguntar? ¿Alguien se anima? ¿Hago la última? Venga. Bueno. Muchas gracias por venir y por contarnos todo esto, que es chulísimo, para empezar. Y bueno, desde Almansa Entiende llevamos haciendo una actividad muy chula, que es que llevamos a las aulas el colectivo LGTB, y para que desde pequeños no sea un motivo de bullying o de acoso o de una situación que ellos no puedan controlar. Y claro, a raíz de eso también nos lleva pues a la memoria histórica, a saber por qué lo hacemos, por qué queremos que esto no vaya hacia atrás. Entonces me pregunto, ¿cuál es el futuro de la memoria histórica? ¿Cómo imagináis ese futuro de recuperar este archivo? Porque, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha no tenemos un archivo como tiene, por ejemplo, la Comunidad Valenciana últimamente, del archivo de la memoria, o al menos que yo conozca, vaya. Y por eso, ¿cómo lo imagináis? Bueno, hay una posibilidad de documentar todo lo que pasó a nivel estatal, que serían las cárceles de Badajoz y Huelva, que todavía no se concibe el acceso a los expedientes de prisioneros. Eso sería un comienzo, que es algo que hay que seguir exigiendo. O sea, el futuro hay muchísimo por hacer. Hay muchísimos territorios que no contamos con los expedientes, con la documentación. Luego también hay que tener en cuenta la dificultad de hacer una historia que sigue siendo dolorosa para las personas que la vivieron. O sea, cuando hablamos de la ley de peligrosidad no hablamos de hace 200 años. Hablamos de anteayer. O sea, la ley de peligrosidad, la primera vez que se hizo un activismo por abrir expedientes fue, como ha mencionado Antonio Ruiz, y fue en los años 90 porque en la calle Caballers le detuvieron y todavía tenía antecedentes por maricón, ¿no? O sea, que es una historia que sigue muy presente. Por eso tenemos que hacerla con un particular cuidado, no pretender que es posible una distancia como si fuésemos forenses clínicos tocando algo, ¿no? O sea, el archivo es algo que nos incluye, es algo que nos toca y que nos apela, ¿no? Y hacerlo a través de lo que ha mencionado Jung, ¿no? Como aquellos gestos de visibilidad del amor, del afecto, que es algo que creo que cualquier persona puede sentirse apelada, ¿no? Y que sí que aparece en los expedientes. O sea, esos gestos de defensa de las madres, esos gestos de los vecinos que dicen ¿por qué piensas que es legítimo perseguir a alguien por algo que no tiene ninguna culpa, ¿no? O sea, todo ese tipo de narrativas que aparecen en los propios discursos de la violencia son algo que hay que incorporar a las aulas, ¿no? Me parece es el esfuerzo que sí que hay que hacer, y también lo que has dicho de darle el protagonismo al propio colectivo, ¿no? O sea, que las personas que lo experimentaron dentro de la medida de lo posible sean las que tengan la primera voz a la hora de explicar ese periodo, ¿no? Claro, y además que si no hay, está claro, hay que crearlo. Claro. Entonces, claro que no, que este es el camino, ¿no? Documentarlo y buscar ¿Quién te puede amparar, ¿no? Si puede ser la universidad, si puede ser... por cierto, Carmen Guillén, que es una de las autoras de una investigación importantísima sobre el patronato de protección a la mujer, es profesora de Castilla-La Mancha en Albacete. Quiero decir que podéis contactar con ella, y que si hay algo en Albacete lo sabe seguro. Que en Alicante ahí está el Archivo de la Democracia, porque fue una iniciativa también de un
diputado, que es socialista, que bueno, donó su documentación de su propia historia, y eso, bueno, hay que buscar la manera, ¿no?, de ir agrupándose. El asunto es hacerlo, ¿no?, hacerlo y luego buscar dónde depositarlo, ¿no?, porque esto es lo que lo que construye, nos da visibilidad y construye nuestra historia, no solo como de una forma académica, sino es que es nuestra vida, ¿no?, con lo cual pues es importante contarla mientras la disfrutamos y luego que la disfruten otros. Muchas gracias. Bueno, yo creo que con esto hemos tenido ya para rato. Os agradecemos mucho. Bueno, si queréis quedaros luego a hablar, ahora nos vamos a quedar nosotras a hablar las almas entiende con ellas, y cualquier persona que quiera acercarse a hacerle una pregunta, bienvenida, seguro. Bueno, lo que decía, gracias a todos, a todas y a todos por venir hoy a acompañarnos. Creo que ha sido muy importante ponerle palabras al silencio, o ponerle memoria al olvido, mejor dicho. Y también creo que el reto o el desafío al que nos están invitando las ponentes es a que esta conversación no se quede aquí. Yo lo tengo claro. A que investiguemos, si no tenemos esa curiosidad, o que no queremos leer, no queremos, o yo que sé, no nos sale investigar los testimonios, o rodar una película, o a escribir un libro, os invito a que por lo menos lo contemos, lo consumamos, contemos lo que hemos vivido aquí hoy, y sigamos participando de actividades como estas, porque yo creo que es muy importante y a mí me emociona que vengáis, y os lo agradecemos un montón. Así que muchas gracias por venir.